Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver todo lo que cambió con el nuevo acuerdo de la NAR. Un cambio muy grande y muy importante en las comisiones que seguramente muchos ya habrán escuchado sobre este tema, pero es un tema que hay que ir estando actualizando. Y estamos acá con justamente Marcela Upfal, que nos va a contar un poquito sobre este tema. ¿Qué decís, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien acá, Mati, como todos los jueves en Real Estate en 20 minutos. Y la verdad que esos cambios ya sucedieron. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como agentes inmobiliarios, como asesores, para que no nos perjudiquen, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a hacer un resumen, porque tanto hay para conversar de esto. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Bien, excelente. Y bueno, y lo que sabemos es esto, es que justamente la industria inmobiliaria, o sea, empezó a hacer cambios en los Estados Unidos, empezó a hacer cambios significativos de acuerdo a los acuerdos legales que hubo entre los brokers y la NAR. Y estas nuevas regulaciones afectan justamente la compensación entre los brokers y la relación entre los clientes, ¿no? Entonces, justamente el modelo anterior, ¿qué nos decía? En el modelo anterior, los listing agents, digamos, negociaban su comisión y la comisión de la gente del comprador con el vendedor estaba todo en un solo paquete, ¿sí? Que se publicitaba en el MLS, ¿no? Entonces, esto es algo que justamente llevó, digamos, a demandas antimonopolio, argumentando que los vendedores no tenían el control sobre la compensación que ofrecía el comprador. ¿Qué decís, Marce? Así es. Entonces ahora el agente inmobiliario tiene que negociar la compensación con el comprador. Y eso es básicamente lo que es este cambio. Antes lo hacía con el vendedor, como dijiste, Mati, y ahora lo tiene que hacer el agente inmobiliario que representa al comprador con el mismo comprador. Pero ojo, ¿se lo puede seguir pagando el vendedor? Sí, se lo puede seguir pagando. Pero algo, Mati, que no cambió. Algo que no cambió es que los compradores y vendedores van a tener que seguir comprando y vendiendo, ¿no? Así es, exactamente. Y algo muy importante es que, o sea, ya no se permite que se ofrezca compensación a la gente del comprador a través del MLS. Esto es algo muy, pero muy importante. Si bien el MLS sacó la posibilidad, digamos, algo muy importante a tener en cuenta es que uno no puede publicitar, o sea, esa comisión, que no puede preacordarla, sino que justamente tiene que llamar por teléfono y preguntar qué está pasando, ¿no? Puede ser que incluso el vendedor esté pagando la comisión del comprador, ¿sí? Pero simplemente hay que llamar y preguntar. Y si no lo está pagando, tenemos que negociar con nuestra parte, ¿no? Así es. Y yo creo que, Mati, esto eleva un poco nuestro nivel, nuestra industria. ¿Por qué? Porque antes pasaba que vos mostrabas una propiedad y bueno, después la compraba con el hermano, con el tío, y podían pasar esas cosas y claro, no había un marco legal. Ahora cuando uno tiene que mostrar una propiedad, le hace firmar al comprador y eso te da una protección. Entonces no vamos a pasar por eso de, uy, se la mostré yo y la compró con otro, ¿no? Así es. También un tema muy importante es el tema de los compradores no representados, ¿no? Que hay que anticiparse justamente porque van a aumentar obviamente la cantidad de compradores sin representación, ¿sí? Que nos pueden contactar directamente, ¿no? Y cuando nos contactan directamente, lo que tenemos que hacer justamente es establecer los honorarios y el servicio que le vamos a dar a los compradores no representados. Es decir, no debemos empezar a trabajar con clientes, ir a mostrar, a hacer los showings, ¿sí? Si no tenemos un acuerdo firmado. Así es, Mati, y la verdad que a veces nos va a pasar que nos van a llamar a nosotros, los que tenemos la propiedad, el listing agent, nos va a llamar directamente el comprador, nos van a llamar muchos compradores porque nos van a encontrar por el internet, obviamente, y muchas veces vamos a tener que hacer mucho más trabajo porque nos van a llamar compradores que no están calificados y hasta nos van a decir, bueno, la comisión te la paga el vendedor, reducime o solamente te quedas con la parte del vendedor. Entonces, como listing agent vamos a tener que trabajar más y hasta si tenemos que hacer el doble de trabajo, cobrar menos, ¿no? Así es, ahí hay un tema que hay que tener mucho cuidado, que nos advirtió, o sea, en su momento nuestro broker. Hay algo acá muy importante, que es que ustedes tienen que, o sea, estar bien asesorados por su broker, tienen que estar bien al tanto de todo esto y también estar actualizados. Acuérdense que esto, o sea, puede ir cambiando, puede ir tomando distintas situaciones, con lo cual tenemos que estar siempre bien atentos a esta situación. Muchas veces nuestro broker nos manda notificaciones que a veces normalmente no leemos, entonces tenemos que estar bien al tanto
tanto de todo esto o que alguien de nuestro equipo siempre esté al tanto. Entonces lo que decía Marcela de recibir, o sea, clientes cuando nosotros somos el listing agent, es tener mucho cuidado con el tema de la agencia dual, ¿sí? Evitar, evaluar cuidadosamente el tema de si es el mejor interés de ambas partes representar al comprador y al vendedor de tu propio listing, ¿sí? Y tener en cuenta cuáles son las restricciones y las obligaciones éticas, ¿no? Como alternativa, ¿sí? Podemos optar por tratar al comprador como no representado y brindar solo servicios limitados, ¿sí? Nuestro broker en general lo que recomienda es no hacer esto, simplemente sacarse de encima la agencia dual, poner una representación del otro lado para evitar este tipo de situaciones, sobre todo en esta primera etapa, hasta que se vaya como conociendo cómo el mercado actúa, ¿no? Así es, Mati, y lo bueno de nosotros es que tenemos una comunidad y un entorno que nos va diciendo, bueno, a mí me sale mejor esto, a mí me funciona esto, no te funciona. Por eso es tan importante la comunidad, el entorno donde estás vos, y como dijiste, es muy importante estar bien asesorado por tu broker, preguntarle. Nosotros tenemos la posibilidad de en tiempo real hacer las preguntas. Tenemos en nuestra compañía 14 brokers en el estado de la Florida esperando que le hagamos preguntas. Entonces, estar en un lugar donde vos te sientas fácil de poder llamar y confiable, de poder llamar enseguida a tu broker y decirle, me está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? Es importantísimo en estos momentos para no caer en ningún problema legal. Entonces, Mati, para mí algo importante en esto es, tenemos que como expandir nuestro negocio. ¿Cómo expandimos nuestro negocio? ¿A dónde nos vamos para que no nos afecte tanto? Yo me especializo en inversionistas extranjeros, especialmente en Argentina, y ellos a veces te preguntan, ¿cuánto es tu comisión? Porque ni siquiera tienen la sabiduría de cómo era acá anteriormente. Entonces, el hecho de que vos te expandas a otros mercados que saben y te necesitan es una ventaja, y no solamente expandirse en el mercado, sino en qué productos. Sabemos que las construcciones nuevas o preconstrucciones son ellos que pagan las comisiones del que trae al comprador. Aparte de que le hagas firmar lo que le tengas que hacer firmar, ellos siguen pagando las comisiones. ¿Qué decís, Mati? Que es tal cual, que ahí lo importante justamente es tener claro cuáles son los formularios y la documentación que tenemos que firmar, ¿sí? Entender que tenemos que firmar un acuerdo previamente, ¿sí? A tomar esa reserva. Antes nosotros firmábamos el contrato y no teníamos que hacer más nada, pero ahora es antes de firmar el contrato, tenemos que llenar esta documentación donde claramente identificamos cuál es la comisión que vamos a estar cobrando y cuál es, todo el servicio que nosotros vamos a estar brindando, ¿no? Pero también es importante que esto lo entendamos que no es solamente para firmar el contrato, sino que es para ir a mostrar. Entonces, cuando voy a mostrar una propiedad, tengo que pensar qué tipo de formulario también, que eso, de nuevo, se lo pedimos a nuestro broker para tener el formulario correcto. Si es un formulario que lo voy a firmar por ir a mostrar solamente esta propiedad, o si es un formulario que vamos a firmar para una situación amplia donde vamos a estar mostrando varias propiedades, ¿no? Pero es muy importante entender cuál es la estrategia de comunicación, porque acá justamente el tema más importante es la comunicación de todos estos temas, ¿no? O sea, entonces hablamos de el MLS, no se puede, ¿sí? Entonces tenemos que evitar poner información sobre compensación en carteles, letreros, material promocional directo, o sea, a menos que sea justamente algo autorizado y cumpla con las regulaciones locales, ¿no? Cada uno, de acuerdo a donde está, tiene que también entender cuáles son las regulaciones locales, porque pueden variar entre ciudades y estados, ¿no? Uh-huh, así es, Mati, la verdad que es muy importante lo que estamos comentando. Y entonces, si nosotros tenemos que dar mucho valor al comprador, ya no es, bueno, ya tengo la licencia, puedo, yo te la vendo porque saqué la licencia y es todo más sencillo. Ahora, si yo voy a cobrar, tengo que dar más valor, tengo que prepararme más. O sea, acá ahora es importante empezar a prepararse, porque tenemos que cobrar por eso que estamos haciendo al comprador, que nos va a pagar directamente él en muchos casos. Entonces, si yo quiero dar valor, ¿qué tengo que hacer? Como dije antes,
prepararme. Entonces tengo que tener definido, y para dar valor tengo que saber qué valor necesita mi cliente. Y para saber eso tengo que definir mi audiencia. Entonces es importante ahora, es más importante que antes, saber a quién me dirijo, cuál es mi audiencia. Y ahí prepararme especialmente en ese sector. Ahora, antes podíamos hacer de todo, ahora tengo que especificarme un poquito más para poder dar esa diferenciación con la competencia, ¿no, Mati? Exactamente, totalmente. Esto también, o sea, lo que muchas veces hablamos es que esto genera justamente una oportunidad, ¿no? Y si vamos a hablar cuáles son los tipos de acuerdo que están disponibles para que podamos usar, ¿sí? Tenemos el acuerdo de propiedad única para el comprador, que es este que hablábamos, donde voy solamente para una visita específica, el acuerdo de representación del comprador no exclusivo, ¿sí? O sea, que está justamente más detallado, cubre el periodo que va a estar, para el que vamos a estar trabajando, o las propiedades específicas, ¿sí? Y permite una flexibilidad tanto para el agente como para el comprador. Y por último, el acuerdo de representación del comprador exclusivo, que es un compromiso mucho más fuerte, ideal cuando ya existe una relación anterior, ¿sí? Se debe definir claramente el periodo, el tipo de propiedad, por ejemplo, si es para vivienda o si es un negocio, o sea, la tipología, porque nosotros justamente lo que hacemos es dar un marco amplio para poder mostrarle varias cosas, y siempre, muy importante, cuáles van a ser los honorarios. Recuerden que ahora el cliente va a estar viendo esos honorarios, y por eso, como bien decía Marce, tenemos que entender cómo justificamos esos honorarios, cuál es el servicio que le estamos dando a través de todo eso. Para eso es importante que nosotros hagamos un listado de 10 puntos, ¿sí? Donde nosotros listemos cuál es el servicio que nosotros damos, cuál es el servicio diferencial que nosotros damos. Si yo les pregunto hoy en este momento qué servicio diferencial ustedes están dando a sus clientes, bueno, cada uno tendría que poder contestar cuál es lo diferencial que hacen ustedes. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros justamente a poder cobrar más que otros que por ahí dan el mismo servicio que todos. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati, lo que dijiste es tan importante, cómo nos diferenciamos, y por eso es tan importante la marca personal. O sea, nosotros tenemos que ser la única opción para nuestros clientes. ¿Y cómo somos la única opción para nuestros clientes? Dándole el valor y diferenciándonos. Entonces, ¿cómo hacer que nosotros seamos la única persona que en la mente de ellos va a estar el día que quieran comprar? Diferenciándonos, como dijiste vos, Mati. Entonces, no es tanto el cambio en las comisiones, sino es el cambio que nosotros tenemos que hacer en este momento. Y los más exitosos son los que se adaptan a los cambios. Entonces es importante saber que en estos cambios tenemos que adaptarnos y tenemos que mejorar, porque nuestro negocio va a mejorar a partir de que nosotros mejoremos, ¿no es cierto, Mati? Así es, y también muy importante, siguiendo hablando del tema de cómo nos comunicamos con nuestros compradores respecto de este tema específicamente, ¿sí? Que básicamente tenemos que educar a los clientes sobre la agencia, ¿no? Explicar justamente la importancia de la representación, cómo afectan estas nuevas regulaciones al cliente. Una de las cosas que se discutió muchísimo es el tema de la transparencia, ¿no? El tema de que no puede haber cosas que el cliente malentienda, ¿no? Por ejemplo, o sea, algo que se publicitaba antes es el que tiene el vendedor, o sea, el comprador, perdón, no cobra comisión. Entonces hoy no podemos decir eso, ¿sí? Porque justamente por más que lo pague el vendedor, tenemos que aclarar que sí cobramos, pero cobramos de la otra parte, ¿no? Aconsejar a los compradores sobre no compartir información confidencial sin un acuerdo firmado. Después el tema de la negociación de honorarios, ¿sí? Justamente esto, discutir abiertamente, esa es la palabra más importante de todas, abiertamente los honorarios y cómo serán compensados. Esto es algo que nos cuesta muchísimo, porque nosotros no queremos hablar mucho de eso, porque a veces el monto parece muy grande. Entonces cuando empezamos a hablar de esto, los clientes empiezan como a decir, bueno, pará, me estás cobrando demasiado, ¿no? Entonces establecer justamente las expectativas claras sobre los servicios, los costos y las consideraciones especiales. También algo muy importante es cuando trabajamos con FHA y VA, ¿sí? O sea, hay normas específicas para esos y tenemos que entender bien cuáles son las concesiones que se pueden hacer y cuáles son el tipo de compensaciones, que afectan a este tipo de préstamos, ¿no? O sea, no es lo mismo que trabajar con un cliente común, ¿no? ¿Qué decís, Marce?
Así es, Mati, la verdad que es muy importante lo que estamos hablando y eso de hablar abiertamente y sentirse cómodo con tengo que cobrar, voy a cobrar. Hay que empezar a normalizar y sobre todo en la parte latina estamos como que nos sentimos incómodos cuando vamos a cobrar o la gente le da miedo decir, mira, tengo que cobrar esto porque te estoy haciendo esto. Entonces, normalizar el cobrar en todas las cosas. Hay muchos realtors que le hacen favores todo el tiempo al cliente y el cliente piensa que porque le vendiste una propiedad tiene un empleado en Estados Unidos y entonces no, hay que normalizar cobrar y cuando uno lo normaliza, después puedes hablar abiertamente con un comprador y decirle yo te cobro esto por mi servicio y mi servicio va a incluir esto, esto, esto y esto. Entonces, el hecho de que estemos como acostumbrados a esto te hace un cambio en tu forma de ser y uno tiene que saber el valor que le va a dar para poder sentirse cómodo y cobrar, ¿no, Mati? Sí, y algo también súper importante es hacer prácticas, ¿no? Nosotros hacemos prácticas en conversaciones en venta, nosotros hacemos prácticas para practicar cómo hablamos, o sea, con el cliente comprador, con el cliente vendedor, o sea, entre realtors, pero hay que agregar justamente a esas prácticas justamente este tema de la negociación de la comisión, ¿no? Y ahí tenemos que empezar justamente a entender cuáles son las cosas esas que se pueden negociar y cuáles son buenas estrategias para negociar, ¿no? Porque justamente lo que va a empezar a pasar es que ese comprador nos va a decir, ¿el 3% es negociable? ¿No? Y entonces ahí empezamos con, bueno, ¿cuáles son las respuestas que le podríamos dar a es negociable, ¿no? Entonces ahí podemos justamente empezar a usar sistemas de comisiones escalonadas o ceder un porcentaje específicamente o podemos estar viendo a ver cómo podemos poner por objetivo, o sea, si yo lo vendo a este precio, cobro tanto, si lo vendo a este otro precio, cobro tanto. O sea, lo importante que es que nosotros tengamos bien claro cuáles son las cosas que podemos negociar con el cliente y cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a ceder y preferimos perder con el cliente, ¿no? Muchas veces al cliente le decimos, mira, yo trabajo por este precio y si no, no trabajo, nos ponemos duros y bueno, vamos a perder los clientes que no tengan eso y que no por ahí valoren el nivel de servicio. También es muy importante entender el nivel de realtor que somos, ¿no? O sea, es decir, si yo recién estoy empezando a trabajar y no tengo mis redes sociales desarrolladas, no soy una persona conocida, el cliente es un lead que tampoco no me conoce, no me vio en ningún lado, no voy a poder pretender defender o cobrar lo mismo que una persona que tiene 40 años en el mercado, que es un experto en el mercado. Entonces es importante justamente también, o sea, estar en esa situación bien alineados, porque si no, justamente lo que va a pasar es que nos gana nuestro competidor. Entonces, siempre no estar atados ni a una punta ni a la otra. No tenemos que ni regalar nuestro trabajo, ni tampoco ponernos duros en, generar esa comisión. Lo más importante es qué obtenemos a cambio. Y en la negociación, algo muy importante es que lo que obtenemos a cambio muchas veces no es solamente el dinero. A veces, por ejemplo, a cambio le podemos pedir la exclusividad al cliente, le podemos pedir que nos pague en determinado plazo, le podemos pedir ciertas cosas, o sea, que queremos negociar nosotros que no necesariamente es el dinero. Por ahí lo que le pedimos es que nos recomiende una propiedad, le pedimos que nos deje vender su propiedad en otro momento o que le vendamos la propiedad actual que está teniendo listada y todavía empezó a mostrar. Entonces tenemos distintas cosas que nosotros podemos negociar. ¿Qué decís? Así es, me encantó, se nos fue el tiempo, la verdad quedaba mucho por hablar, pero bueno, estos son en 20 minutos, así que nos vemos el próximo jueves, Mati, ¿algo más? Nada más, nos vemos, chau chau. Chao.